Señor, gracias por este tiempo de lectura. Te pedimos que tú siempre, que con tu palabra que es viva y eficaz, hables en nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 36 es un capítulo que habla acerca de el intento de destrucción de los mensajes de Dios. Dios le estaba dando mensajes a Jeremías para darlos al pueblo y a los dirigentes del pueblo, a los líderes del pueblo de Judá, pero algunas personas pues se oponían a estos mensajes. Así que vamos a ver acerca de esto y cómo el profeta Jeremías sufría también padecimientos por su tarea de estar hablando la palabra de Dios. Pero antes de comenzar quiero hablarte acerca del bosquejo del libro de Jeremías, porque en esta ocasión empezamos un nuevo segmento en el libro. Entonces, primero tuvimos un llamado de Jeremías en el capítulo 1. Después, la segunda parte hablaba de exhortaciones y advertencias al pueblo, del capítulo 2 hasta el 29. Posteriormente, el número 3 hablaba de las promesas de restauración del capítulo 30 al 33. Y número 4, una introducción histórica del 34 al 35, para la segunda parte del libro, que es la parte número 5, que estamos viendo en esta noche, que habla de los sufrimientos de Jeremías, capítulo 36 al 38. Aquí estamos situados en esta parte del libro de Jeremías. Pero entonces, te decía, había personas que estaban intentando destruir los mensajes del Señor. Estaban oponiendo, estaban rechazando la palabra. Pero vamos a comenzar a leer cómo está todo este asunto, qué es lo que sucedió en esta parte de la historia. En el verso 1 dice así: Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Del verso 1 al 3 encontramos cómo Dios manda a Jeremías escribir varios mensajes en un rollo de un libro, y iba principalmente enfocado en el rey Joacim, que es el que estaba gobernando en esta ocasión, pero también para todo el pueblo, tanto de los habitantes del norte, que es Israel, como los habitantes del sur, que era Judá, y dice ahí también para todas las naciones. Entonces, dice aquí que fue la época de Joacim, el rey Joacim, y dice que fue en el 4º año de este rey. Tú sabes, por la historia ya hemos platicado, le hace otra vez toda la historia desde Segundo de Reyes 22 hasta el 25, Segundo de Reyes. Y ahí vemos cómo Joacim fue uno de los últimos reyes que gobernó en el año 609 a.C., 4 años antes del cautiverio babilónico, la primera deportación babilónica. Estamos hablando que eso comenzó su reinado en 609, pero aquí dice que este mensaje fue en el 4º año, o sea, en el 605. Justamente en el año de la deportación babilónica. Y por todo lo que vamos a estar leyendo nos damos cuenta que ocurrió justamente después de la deportación babilónica, la entrega de este mensaje. Pero estaban en ese momento de tensión, dificultad. Bueno, también dice que esta época ocurrió durante el rey Joacim, que dice ahí que era hijo de Josías. Solamente para aclarar, no es hijo carnal, sanguíneo de Josías, sino que esta palabra hijo también se usaba en la Biblia para referirse a un descendiente de. Es muy común en varias partes. Aquí dice que es hijo, pero realmente es descendiente de Josías porque Josías fue su abuelo. Su papá no fue Joacim, sino que su papá fue Joacás. Pero habla del descendiente de Josías y es rey de Judá. ¿Tú te acuerdas cómo el reino de Israel estaba primero unificado? Así empezó con Saúl, con David y también con Salomón. Pero cuando llegó Roboam, que es el hijo de Salomón, se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue llevado cautivo en el año 700 y tantos por Asiria y ya no existía para esas épocas, pero después de ese año, todo el siguiente siglo fue el reino de Judá y ahí empezaron varios reyes. Después de Jeroboam vinieron varios reyes.
y uno de ellos fue este que estamos viendo aquí, que es Joacim. Entonces la instrucción de Dios para este rey y para los líderes del pueblo en esta época es la siguiente, en el verso 2. Le dice Dios, toma un rollo de libro. Bueno, en aquel entonces los libros no eran como los de ahorita, ¿no? Que tienen páginas. Eran rollos y la mayoría era de papiros. Así se llama la planta, así se llama la planta papiro, que era pues como de una hoja como de junco. Y de ahí se tomaban los papiros y se trabajaban de manera que podían escribir ahí en estos rollos. Y le dice, escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde los días de Josías hasta hoy. Bueno, entonces la instrucción es, escribe mis palabras que te voy a dar, ¿no? Y también dice ahí, entre líneas, dice, háblalas al pueblo, ¿no? Porque Dios quería algo a través de este mensaje hacia el pueblo. Bueno, también aquí entre paréntesis hay una nota interesante. Aquí habla de el inicio del ministerio de Jeremías. Comenzó, dice ahí, en los días de Josías. Desde estos días comenzó Jeremías a profetizar. Por el segundo libro de Reyes y también por el inicio de este libro, sabemos que fue en el año número 13 de su reinado, del reinado de Josías, que comenzó a profetizar Jeremías. O sea, si Josías comenzó a reinar en el 640 a.C., significa que Jeremías comenzó su ministerio en el año 627 a.C., hasta más adelante, hasta el reinado del rey Sedequías, aproximadamente 40 años de profecía que estuvo sirviendo Jeremías. Pero entonces es en esta época que ocurrió esto. Y también te decía que había un propósito para este mensaje. El propósito está en el verso número 3, y de hecho, yo que tú lo marcaría, porque es el propósito del libro de Jeremías. ¿Ah? Dice aquí, quizá oiga la casa de Judá, es decir, los del reino del sur, todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. El propósito de esa profecía no es decirles, te va a ir como en feria, sino el propósito es que se arrepientan para poder ser perdonados. Ese es el propósito del libro de Jeremías. Y por supuesto que nos deja ver cómo Dios está dispuesto a perdonarlos, aunque todavía ellos estaban bien duros de corazón. Bueno, pero aquí podemos aprender dos cosas de esto. La Biblia es todo el consejo de Dios. No tenemos un rollo, ¿no? Gracias a Dios, estos rollos han sido rescatados, ¿no? Han sido encontrados y han sido transcritos, ¿no? Y todavía más allá, han sido traducidos a nuestros idiomas el día de hoy. Pero lo que tenemos aquí, la Biblia, ese es el consejo de Dios, son los mensajes de Dios para nuestras vidas. Y su propósito es lo mismo, es que escuchando podamos arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces yo tomaría esta profecía de una manera como más personal, ¿verdad? Porque lo que vamos a escuchar acá también es para nosotros. Honestamente que todos tenemos cosas de que arrepentirnos. Entonces estos mensajes siempre son para nosotros, son para nuestros días, ¿no? Me recuerda mucho lo que dice 2 de Timoteo 3:16. En 2 de Timoteo 3:16 Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, nosotros no tenemos solamente el rollo de Jeremías, gracias a Dios, tenemos todos los rollos de todos los profetas, de los salmos, de la ley del Pentateuco y también el Nuevo Testamento, gracias a Dios. Y todo está aquí en la Biblia, no necesitamos otra cosa más porque este es el consejo de Dios. Entonces se nos ha entregado un valioso mensaje a nosotros también el día de hoy. Ahora, el propósito que estemos escuchando esto es porque quiere que escuchando diariamente y cada vez que nos congreguemos tomar decisiones de arrepentimiento en nuestras vidas. Y otra buena noticia.
Una buena noticia es que no es el hecho de que seamos pecadores, eso es una terrible noticia. La buena noticia es que Dios es perdonador. Y así como estuvo dispuesto a perdonar a esta generación, también a nosotros. Continuamos en el verso número 4. Dice así: y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Neerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Y después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Entonces encontramos que Jeremías manda a Baruc escribir los mensajes y leerlos en la casa del Señor, que se refiere al templo en esa época de Salomón, que todavía existía, ¿no? Entonces esa es la idea. Ahora, ¿quién es Baruc? ¿Te acuerdas del capítulo número, déjame decirte, 32? Ahí vimos quién era Baruc. Pero Baruc es el escriba personal de Jeremías y también es su secretario y amigo y confidente, compañero del alma, ¿no? Ese es Baruc. Para todos lados la acompañaba, ¿no? Y todo lo que escuchaba de Dios, Baruc lo escribía. Entonces, Baruc, digamos así, fue el instrumento para escribir todas las cosas que después encontramos en el libro de Jeremías, ¿no? Pero hasta este momento no estaba todo el libro escrito, porque faltan varios capítulos, ¿ok? Entonces, hasta aquí por lo menos vemos que Baruc escribió la gran mayoría de cosas. Pero bueno, ese es Baruc. Y le dice Jeremías a su amigo Baruc, a su escriba Baruc: escríbelo y ve a la casa de Dios y lee el mensaje. Y le dice: ¿por qué? Porque yo no puedo entrar. ¿Te acuerdas que Jeremías había sido perseguido e incluso encarcelado ya? Entonces él no podía entrar a la casa de Dios porque lo estaban esperando, nada más para matarlo. Entonces mandó a Baruc para leer el mensaje dentro del templo. Ahora está un poco grueso, porque Baruc ya sabía lo que estaba pasando Jeremías, y ir al templo y hablar las palabras de Jeremías para él era como ponerse la soga al cuello, era como cargar su cruz, estar dispuesto a ir hasta el padecimiento con tal de poder hablar al pueblo, ¿okay? Pero me gusta, le dice Jeremías: ve y haz. Y le dice: vas a leer verso número 2, todas las palabras. En el verso número 6, las palabras de Jehová. Entonces lo que yo veo es como la encomienda a Baruc era leer todo el rollo que había escrito. Y si era de la profecía desde los días de Josías hasta este entonces, pues estamos hablando de por lo menos 35 capítulos, ¿no? Algo así alrededor de... Entonces era llevarse más o menos medio día en la lectura, o unas horas, ¿no? Unas 3 horas, ¿no? Entonces era un mensaje bastante extendido, con muchas exhortaciones, con muchas confrontaciones para el pueblo y para el rey. Y Jeremías se une al propósito de Dios. Jeremías tampoco tiene un corazón que acusa al pueblo, tampoco era la idea de Jeremías. Jeremías, como Dios dice: yo también quiero que ellos se arrepientan, que clamen a Dios a ver si quizás su oración es oída por el Señor. La intención es que ellos pudieran arrepentirse, como cuando uno se arrepiente, ¿no? Viene uno con el Señor y le empieza uno a decir: Señor, perdóname, he hecho lo malo, ¿no? Estoy arrepentido, no sé qué hacer, quiero que me recibas de vuelta a casa. Entonces, era la idea de Jeremías con su pueblo. Muy bien. Entonces también aquí aprendemos un par de cosas. ¿Sabes? Debemos de leer el consejo de Dios. Es algo necesario. Pero no solamente es una tarea que nos corresponde a todos. Primeramente, cada uno de nosotros está encargado de leer el consejo de Dios de manera personal, y por eso es que tenemos una Biblia para poder leerla en casa y escuchar el mensaje de Dios en mi vida. Pero también la lectura y enseñanza dentro de la casa de Dios, en boca de Pablo, la iglesia, no un templo en Jerusalén, sino habla de la iglesia, que es la casa de Dios, es una responsabilidad pastoral. Dios mandó a Baruc
como el portavoz dentro de la casa de Dios. El día de hoy la enseñanza se da a través del pastorado en la iglesia local. Esto, digamos así, es encargado a aquellos baruchs el día de hoy, mensajeros que Dios ha levantado dentro de las iglesias locales para hablar la palabra de Dios. No todos tienen esta función de hablar la palabra de Dios dentro de la iglesia, porque, como sabes, también Pablo explicaba, todos somos parte de un cuerpo y no todos son boca, no todos son mano, no todos son pies, sino que hay una diversidad dentro del cuerpo de Cristo, porque de esa manera Dios cumple sus propósitos. A unos los manda a servir dentro de la iglesia, a otros fuera de la iglesia, ¿no? Como estos brazos extendidos hacia otras personas, pero también aquí dentro de la iglesia, y cada parte es importante, ¿no? No podemos decir que una parte es menos importante que la otra, ¿no? Por ejemplo, uno no sabe qué tan importante es la vesícula hasta que te empieza a dar un tremendo dolor, ¿verdad? Uno sabe qué importante es el dedo meñique hasta que no tienes dedo meñique y entonces empiezas a sentir el desbalance en tu cuerpo. Y así, o un párpado. ¿Sabes? Todas las partes del cuerpo son importantes y tienen una función. Entonces esto no habla de jerarquías en la iglesia. El ser pastor no es una jerarquía, es una función. Y si yo puedo verlo de una manera un poco más clara, Jesús lo decía, el que de entre vosotros quiera ser el mayor, sea el siervo de todos. Entonces, la labor pastoral es una labor de servicio y no de jerarquía, no de rango, no de poder, es de servicio y de humillación. Si alguna vez tú has aspirado o anhelado algo así, dice Pablo, buena obra deseas, pero no sabes en la que te metes. Porque servir al Señor, ¿no?, en la iglesia es un asunto bastante difícil en cuanto a responsabilidades. Y es importante tenerlo en cuenta porque el pastor es el encargado de la enseñanza en la iglesia, es responsable de la enseñanza en la iglesia, y la palabra que vaya a decir va a causar un efecto en toda la iglesia. Es una responsabilidad bien grande. Vamos a Hechos capítulo número 20, en el verso número 26, porque ahí da instrucciones Pablo acerca de este punto precisamente. En Hechos 20, 26 dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que está hablando Pablo en Hechos, él estaba predicando en sus viajes misioneros a las iglesias, pero una de las cosas que les dice es, ¿sabes? A mí se me ha encomendado la tarea pastoral de enseñar todo el mensaje de Dios. Y dice aquí, yo se los he dado. Entonces yo me imagino que Pablo se aventó la Biblia enseñando. Hemos visto otras partes donde Pablo se pasa incluso noches hablando la palabra de Dios a las iglesias locales. Y cumplió su tarea de predicar la palabra de Dios a las iglesias, todo el consejo de Dios. Y les dice, yo ya se los leí, ustedes ahora deben de responder. Entonces, por un lado, ¿sabes? Esta enseñanza dentro de la iglesia le corresponde a los pastores de las iglesias locales, pero la iglesia local tiene la responsabilidad también de qué voy a hacer con lo que estoy escuchando el día de hoy. No basta con entenderlo, con apuntarlo y con ponerlo en un post-it en tu refri. Dios te va a demandar si viviste o no de acuerdo a lo que escuchaste. Es una responsabilidad tanto para el que enseña como para el que oye la palabra de Dios. Pero bueno, Pablo dice, yo no he rehuido anunciaros, yo lo hice. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque cualquiera que ha estado algún momento en el ministerio como pastor quisiera salir corriendo, rehuir, salir volando de aquí. Porque hay muchísimas dificultades en la vida de un pastor. Jeremías era una persona que ya había sido encarcelada y que estaba siendo perseguida de muerte, No era una tarea fácil anunciar la palabra de Dios a un pueblo que no quería. Entonces te vas a topar con muchas situaciones si es que Dios te llamara a alguna cosa así, Entonces cualquiera querría huir.
Dice un pastor, yo no entiendo cómo es que luego hay personas que están buscando de una manera demasiado, pues como notoria el buscar un pastorado y no saben en la que realmente están metiéndose. En verdad es una labor bien ardua. Yo estoy seguro que Jeremías le batallaba mucho con hacer esto. Le decía a Dios, ¿por qué tengo que hacerlo? Jonás, ¿qué le decía? Pero mira este pueblo, ¿no? O sea, ellos que son, pero si son si son unos asesinos, ¿no? Si son un pueblo impío, los ninivitas, ¿no? Y así un chorro de mensajeros. Moisés le batalló, o sea, ¿quién te viene a la mente? Abraham le batalló, todos le han batallado, ¿no? En la enseñanza de la palabra. Pero entonces, es una responsabilidad pastoral. Pero dice en el verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, significa por supervisores, esta palabra obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí hay un por qué hacer esta labor, por qué un pastor debe de asumir su responsabilidad de enseñanza. Para empezar, dice que porque es parte del cuidado de Dios hacia las ovejas del Señor. Tiene que apacentar al rebaño, si no, ¿con qué van a ser alimentar a las ovejas? Y una cosa que también me llama mucho la atención es que sí. Lo que tiene que hacer un pastor para poder apacentar al rebaño es enseñar la palabra. Eso es lo que tiene que hacer. Hay muchas iglesias en donde los pastores, no sé si no tienen bien claro, o a lo mejor quizá no lo han entendido, no sé, o simplemente que rehuyen su responsabilidad y se dice cualquier otra cosa, pero no es la Biblia. Pero en este pasaje Pablo dice, no, lo que tiene que hacer un pastor es apacentar a las ovejas con todo el consejo de Dios. Entonces, una vez más, si tú vienes a esta iglesia, sabes que aquí enseñamos la palabra, pero si asistes a otras iglesias, solamente checa que realmente enseñen la palabra de Dios, porque esa es la labor que tiene que darse dentro de la iglesia. O sea, si no hay enseñanza, sal corriendo de ahí. Si no hay enseñanza de la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que, pues, están ocupando un cargo así, pero que anuncian cualquier otra cosa que no es la Biblia, sino son consejos humanistas o opiniones personales y demás. Pero nunca se lee el texto, nunca se explica el texto. No hay Biblia. Entonces, ¿qué tengo que estar haciendo ahí? ¿Verdad? Bueno, también dice aquí que la iglesia a la cual está apacentando es la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Imagínate qué valioso es el encargo de una persona que está enseñando a la iglesia, sabiendo que esta iglesia ni le pertenece. Es como, ahí te encargo a mis hijos, ahorita vengo. Ay, nanita, ¿no? ¿A quién le ha pasado eso? Y dices, no, pues los cuido mejor que a los míos, porque no son míos. Nada más tantito se hace un chipote a uno, imagínate qué cuentas voy a dar, ¿no? Entonces, es algo difícil, la verdad. Y en ese sentido, hasta aquí mismo, ¿no? Hemos pasado dificultades porque hemos asumido nuestra responsabilidad acerca de lo que sucede en Semilla, ¿no? Con ustedes, con sus hijos. Y ha sido, pues, una tarea bastante complicada y ardua, la verdad. Pero esa es la responsabilidad que tenemos que asumir. Ahora en el verso 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, o sea, a la Biblia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Lo que está diciendo es una de las razones por las cuales habla la palabra en la iglesia. Dice, porque hay peligros que estamos todo el tiempo enfrentando. Uno de ellos muy grande son los lobos rapaces que entran en la iglesia. Y ellos tienen una apariencia de oveja, pero realmente son lobos rapaces y no van a perdonar al rebaño, se van a comer al rebaño.
Y dice, de vosotros mismos. Entonces no es pensando en una persona nueva que llega por primera vez. De nosotros mismos se van a levantar lobos rapaces, dice la palabra. ¿Y cuál va a ser su característica? Van a hablar cosas perversas. No van a hablar la palabra de Dios. Van a hablar cosas perversas. Significa, pues, pervertidas, alteradas, modificadas. No la palabra de Dios. Puede ser que parezcan la palabra de Dios, pero tiene esa característica que la tuercen. Parece la palabra de Dios, pero no es lo que dice la Biblia realmente. Y hablan cosas perversas, y su propósito no es como el de Jeremías, que se arrepientan. Su propósito es arrastrar tras sí a los discípulos. Esta gente no le interesa que conozcas la Biblia, no le interesa que vengas. Lo que le interesa es su propio beneficio, es que lo sigas a ellos mismos. Ellos quieren buscar followers, seguidores. Es lo que quieren, pero no quieren hacer discípulos para Cristo. Esa es la característica de las personas. Entonces, generalmente son personas que no predican el Evangelio, sino se predican a ellos mismos. Eso es básicamente lo que enseñan. Y eso, seguidores, ¿no? Personales, no discípulos. Y otra razón para estudiar la palabra de Dios es precisamente porque estudiando la palabra de Dios vas a identificar las mentiras de los lobos rapaces, ¿verdad? Y también dice en el verso 32 que otro propósito es porque la palabra es la única que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Ahora sí que las palomitas no te hacen crecer, ¿no? A mí me encantaría que el pan de Bimbo me ayudara a tener más fuerza o proteínas, pero no sucede así. Las Sabritas tampoco, ni los refrescos, aunque están increíbles, ¿verdad? Lo que te hace crecer es ahora sí que como dice la mamá, tu caldito de pollo, mijo, con sus verduras. Y tú, pero eso es lo que realmente nutre. Lo que quiero decirte es, los discursos que no hablan de la palabra de Dios son puras papitas, son puro refresco, son puras cosas que no te nutren. A lo mejor te endulzan el paladar, pero no te nutren. Lo que realmente te va a nutrir es la palabra de Dios. Lo que realmente te va a hacer crecer, madurar, tener un carácter verdaderamente cristiano, es la palabra de Dios. Te va a dar, tiene poder para sobreedificarte, para hacerte crecer y para darte herencia con todos los santificados. O sea, tener parte con todos aquellos que hemos sido apartados para Cristo, ¿no? Ser santo, ¿no? Vivir de una manera distinta al mundo. Y eso solamente lo hace la palabra de Dios. Bueno, entonces por eso estamos leyendo Jeremías. Si te preguntas por qué estamos leyendo Jeremías y no estamos leyendo otro libro un poquito más atractivo, ¿no? Precisamente es por eso, porque tenemos que pasar por todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, pero sigamos en el verso número 8. Estamos en Jeremías. Dice así: y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro de las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron a todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras.
Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. El siguiente relato habla de cómo Baruc obedeció la instrucción de Jeremías y fue a leer el libro, ¿no? El rollo, a los principales del templo, de la ciudad, al pueblo, y incluso llegó hasta los oídos del rey. Pero el punto aquí es que obedeció. Y esto ocurrió por lo menos 9 meses adelante, porque ahí tenemos el dato en el verso 9, que fue en el mes noveno del siguiente año. Entonces, por lo menos fue 9 meses después, en el año 604 después de Cristo. Antes de Cristo. Ya después de la primera deportación babilónica. ¿Okay? Entonces, dice que aquí fue en el momento en el que el pueblo estaba ayunando. Ahora, solamente una nota importante. El pueblo de Judá, que estaba siendo atacado por los babilonios, no estaba ayunando porque estaban escuchando la palabra de Dios, sino que estaban ayunando porque era la costumbre de los pueblos, principalmente de Judá. Cuando tenían un problema nacional, tenían que proclamar ayuno nacional, pero era más que un rito. Y lo sabemos porque, a pesar de su rito, estaban totalmente alejados de Dios. Y entonces lo que hace Baruc es leer el libro en la casa de Jehová, en el cuarto de Gemarías, que es uno de los cuartos que estaba dentro del templo, y ante los principales del pueblo. Ahí están los nombres. Y le preguntaron: ok, ¿y cómo fue que lo escribiste? Y ya les explicó. Pero ¿cuál era la intención de esta pregunta? De cómo fue que lo escribiste. La intención es que ellos estaban indagando si el mensaje que le estaba entregando era legítimo. Porque cuando lo escucharon se espantaron. Y realmente parece ser que este mensaje los confrontó y los traspasó en sus corazones. Y dijeron: bueno, a lo mejor sí es real. A ver, ¿cómo te lo dijo? Y ella les dijo: no, pues él me dictó y yo escribí. Y se dieron cuenta que era la manera clásica en cómo Dios hablaba en la antigüedad. Entonces se dieron cuenta que era un mensaje legítimo, confiable y también verdadero. ¿Okay? Bueno, entonces lo que hacen después es que le quitan el libro a Jeremías y se lo llevan al rey, que es el rey Joacim, y lo leen ante el rey. Muy bien. Ok, aunque hubieron varios obstáculos, al final llegó al rey Joacim el mensaje. Pero aquí puedo aprender varias cosas de esta sección. Número 1, cada pastor debe obedecer en leer la palabra de Dios al pueblo, ¿no? Eso es lo que entendemos. Debe ser un acto de obediencia, no un acto de gusto o de comodidad, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo en mi pastor Fermín, ¿no? En su pastor Fermín. Tú sabes que lo operaron de la cadera, de ambas partes, y le pusieron ahí unos implantes, ¿no? Estuvo bien ruda la operación, y ahí va con un chorro de dolor, y a veces nos llega a decir: ¿cómo estás, pastor? Ay, me duele un buen. Y ahí ves con sus cajas de medicinas, ¿no? Y se sube a predicar. Y yo me doy cuenta del ejemplo que nos pone. Se trata no de una opción, se trata de una obediencia al Señor, ¿no? Hombres como esos son dignos de poder ser invitados, en verdad. Ahora también, en la tarea de cada pastor de poder hablar la palabra, van a haber obstáculos para que esta palabra llegue a oídos del pueblo. Es algo hablando de un pastor, y van a estar tanto audacia como también valentía para poder hacerlo, ¿no? Una lealtad a Dios. Pero déjame aterrizar todo esto en nosotros. Nosotros, a lo mejor tú dices: yo no soy pastor, ¿ok? Pero que no somos pastores y no estamos encargados de la enseñanza dentro de la iglesia, ¿qué crees? Tenemos una gran comisión. Y todos estamos encargados de hablar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios a las personas. Tenemos que tener, asimismo, como Baruc y como Jeremías, la obediencia al mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque es un mandato para todos. No es una opción, si nos gusta, si estamos cómodos, si nos sentimos bien o no. Es un mandato de Dios. Ve y predica el evangelio. Es decir,
Habla de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo a fin de decirles, murió por tus pecados Jesús, resucitó al tercer día. Jesús está vivo, es el Rey de reyes, el Señor de señores. Arrodíllate ante su presencia, o sea, ríndete ante su señorío, deja que Él gobierne tu vida. Tenemos que predicar ese mensaje del Evangelio, familia. Es nuestra labor para cada uno de nosotros. Y como a lo mejor ya lo has experimentado, van a haber obstáculos para que esa palabra llegue a oídos del que tiene que llegar. Entonces de repente nos rendimos a la primera porque no llega a oídos del que tiene que llegar. Y ya pasaron días, meses o años. Josué, es que ya no sabes cuántos años he orado por esta persona y no entiende. Van a haber obstáculos. Pero tu labor no es tratar de, o así que hacerle llegar el mensaje. Tu labor es ir a obedecer a Dios. Tú ve y predica. Tú ve y entrega el Evangelio a otras personas. Es lo que tenemos que hacer. Y Dios se va a encargar de abrir las puertas a donde Él quiera abrir las puertas. Ahora, por otro lado, la palabra deja al descubierto todo. No se trata de lo que nosotros podamos, porque de repente nos decimos, bueno, pero ¿qué voy a decir? Pues nada más di lo que dice la Biblia. Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó, al tercer día está vivo, Él es Dios hecho carne. Arrepíntete. Es lo que tenemos que decir, a lo mejor un poco más explayado, pero esa es la esencia del Evangelio. Y presentando solamente la palabra de Dios, va a ser la misma palabra la que va a dejar al descubierto todo. Déjame leerte el texto de Hebreos 4:12 en otra versión, una traducción un poquito más contemporánea. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y Él es a quien rendimos cuentas. Es que lo único que tenemos que hacer es eso. Aquí está el mensaje del Evangelio. Eso es lo que tenemos que enseñar a todos los que nos rodean. Cuando nosotros presentamos este mensaje, lo que hace el mensaje es lo mismo que he hecho con nosotros. El mensaje, que es como una espada de dos filos, nos deja ver todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón, nuestras motivaciones y pensamientos. Es como si Dios estuviera echando la lupa dentro de nosotros, la tomografía, ¿no?, espiritual. Este cuate tiene pecado, ¿no? Así, adulterio, fornicación, egoísmo, orgullo, y te va a hacer un escáner. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Tú lo has experimentado, ¿no? Cuando leemos la Biblia, ¿qué tal saca a relucir todo lo que tenemos dentro? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y si tú piensas, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para que otra persona crea? Pues nada más díselo. Porque la misma palabra se va a encargar de sacar todo al descubierto. Así como esas personas dijeron, dice ahí en el verso número 16, quedaron espantados porque fueron confrontados con Dios. También las personas que escuchan el mensaje de Cristo van a ser confrontadas porque es Dios hablándoles. Entonces nada más presentemos el mensaje. La misma palabra enseña, corrige, redarguye. Esta palabra significa te muestra lo que estás haciendo mal. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Una cosa más acerca de la palabra, y por qué nada más eso, hablar la palabra a otras personas, y también que te digo, es labor pastoral. Porque la palabra es la verdad absoluta de todas las cosas. La Biblia no es una verdad, la Biblia es la verdad. Y no hay otra verdad. Es la verdad absoluta de todas las cosas. No es que, pues qué bueno que te funciona, pero yo creo esto. Perdona, pero estás equivocado. Porque la única verdad es la Biblia. Jesús lo dijo en Juan 17, ¿no? Mi palabra es verdad. Eso es lo que dice. Mi palabra es verdad. En el Salmo 119, en el verso número 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Una traducción más sencilla dice, toda tu palabra es verdadera, completamente verdadera. Entonces la Biblia es la verdad. Hay muchas personas que dudan de la veracidad de la Biblia, pero quizá es solamente que no la han leído, porque cuando la lees te das cuenta que es la verdad. Aquí hemos tenido en agosto
épocas donde leemos la Biblia, ¿se acuerdan? En San Antonio. Y por cierto que a ver si primero Dios, a ver si nos unimos. Pero el punto es que cuando tú la lees de corrido, en verdad, o sea, nada más de la pura lectura dices, híjole, creo que tengo que tomar algunas decisiones. Creo que estoy mal en esto y en esto y en eso. La palabra es verdad. Te habla la verdad de las cosas. La palabra también es confiable. Esas personas estaban cuestionando a Baruch, a ver, dinos cómo te la dictó para ver si era cierto. Y déjame decir también, en el Nuevo Testamento entendemos, bueno, en general toda la palabra que la Biblia es confiable 100%. Déjame leer el Salmo 19, una sección en la NTV. En el verso 7 al 9 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. La palabra es verdadera, ¿no? Y no solamente hay muestras dentro de la palabra, sino fuera de la Biblia que hablan acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Y es confiable 100%. Tú puedes depositar toda tu confianza en la Biblia y nunca te va a fallar la Biblia. Y los que la hemos conocido vas a poder decir, sí es cierto, porque yo he confiado en las verdades del Señor y nunca me ha dejado mal. Y un punto más. Así como esos hombres, a pesar de que ellos a lo mejor en su duda trataron de examinar si el mensaje de Baruch era verdadero, por lo menos hicieron algo bueno. Examinaron lo que estaban escuchando. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, se sientan, escuchan y creen todo lo que les dicen. ¿Qué pasaría si te estuviera diciendo una mentira y te das cuenta? Y tú, sí es cierto. Todos, absolutamente todos, tenemos la responsabilidad de estudiar si estas cosas verdaderamente vienen en la palabra de Dios. En Hechos 17 es lo que pasó con los famosísimos y muy queridos hermanos de Berea. ¿Recuerdas? En el capítulo 17, verso 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o con toda prontitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces cada uno tiene la responsabilidad de estudiar, de escudriñar lo que se enseña aquí desde el púlpito. Entonces van a haber cosas que vas a encontrar y vas a decir, wow, sí, aquí viene, sí es cierto, esto decía. Y hay cosas que vas a decir, ¿qué tal que no tanto? Porque déjame decirte que uno es falible. La palabra no, pero uno sí. Entonces es nuestra responsabilidad. Y yo reconozco, yo muchas veces me he equivocado. Y pues es porque somos seres humanos, ¿no? Y nos equivocamos. Y yo mismo también, escuchando la palabra, de repente me pongo a ver si esto es cierto, lo que me está enseñando, y de repente yo digo, sí, pero tal vez no. Y generalmente sucede cuando comemos comida fuera de casa. Y yo estoy rascándole a la enseñanza de tal y tal y tal y tal y tal persona, y de repente escucho y discierno y filtro a través de la Biblia y digo, no, esto no es cierto. Para nada es cierto. Entonces todos tenemos la responsabilidad de ser como como estos principales del pueblo, a ver si es cierto. Entonces ahí te encargo, por favor, que no te creas todo lo que yo te diga. Ven a la Biblia y que ahí verdaderamente diga eso. Y te agradecería que nos dijeras cuando nos equivocamos, para corregirlo. Bueno, ok, y pues, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo y no nos va a dar tiempo y vamos a estar corriendo mucho para terminar. Pero vamos a hacer una pausa hasta acá, ¿qué les parece? Y la próxima semana terminamos de ver este capítulo, pero si podemos concluir con algo, entonces es la palabra, familia, la palabra. Yo sé que es un mensaje que hemos escuchado todo el tiempo y sin embargo es tan fácil de separarnos de la palabra todo el tiempo. Entonces, solamente es eso. La palabra es suficiente para nuestras vidas. La palabra es necesaria para nuestras vidas.
vengamos otra vez a la palabra de Dios, ¿no? ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por lo que estamos estudiando en esta noche. Sabemos que estas cosas no nos han sido dichas solamente porque nos toca el tema, sino porque tú quieres hablarnos a nosotros en estas cosas, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos tu palabra, que es todo el consejo. En base a lo que hemos leído, te rogamos que nos ayudes a recibir tu palabra cada vez que la escuchemos y que la recibamos con toda solicitud, y que tu palabra alumbre y saque a la luz todo aquello que está mal en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar que aunque nadie nos los diga, si tu palabra nos los dice, es que está mal eso en nuestras vidas. Ayúdanos a dejarnos ser expuestos por ella, Señor. Y también, Señor, te pedimos para que podamos asumir las responsabilidades que nos corresponden. A mí como pastor, Señor, de seguir enseñando la palabra y no otras cosas. Guárdame de desviarme del camino. Pero también a cada uno de nuestra querida familia que está aquí, Señor, para que puedan ellos predicar el Evangelio en donde estén, donde tú los hayas puesto, Señor, y que no rehuyan a esto, sino que se comprometan contigo a hablar de la palabra del Evangelio, Señor. Y te pedimos, Señor, que aunque haya obstáculos, podamos ser obedientes como Baruch y Jeremías, y podamos obedecerte en esto, Señor. En el nombre de Jesús.